Hola, Rosa. Sí, balcón, me importa que quiera balcón. ¿No? ¿Cuándo? Ay. Ay, chicos, les agradezco por conectarse, por darse cita a este momento. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Mientras se siguen conectando, pues bueno, ya si entraron tarde, luego van a ver la videoclase los primeros minutos, ¿ya? Bien. Buenas noches, Lice, presente. Hola, Mariana, buenas noches. A ver, si es que de pronto se me entrecorta, porque veo que mi internet está bien lentito, porque acá en Santo Domingo, no sé de lugares donde ustedes se conecten, pero acá en Santo Domingo está lloviznando, parando, lloviznando y parando. Cuando sucede eso, el internet se pone un poco lento. Y como ven, la página no me carga. Sí, Lice, está bien en internet. Ajá. Está el internet malo, va y viene, se queda paralizado. Ya, listo. A ver, les voy a dar una pequeña guía de lo que tuvimos la semana anterior en lengua y literatura y lo que tenemos para esta semana en emprendimiento y gestión. Recuerden que trabajamos bajo dos horarios, ¿no? En el caso de ustedes, el horario uno conmigo ven lengua y literatura, en el horario 2 ven emprendimiento y gestión, ¿sí? Para lengua y literatura, que es lo que tuvimos la semana anterior, tenemos la semana propedéutica, que es el espacio donde se tomó la evaluación diagnóstica. Esta evaluación no tiene calificación sobre la evaluación, pero sí sobre la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted realizó la actividad, tiene 10. Y si no la realizó, no tiene nota, ¿sí? Si usted sacó, en el peor de los casos, 2 en la evaluación diagnóstica, no importa. Tiene 10 porque usted cumplió con la actividad por esta actividad de evaluación diagnóstica. Porque la evaluación diagnóstica lo que trata es de reconocer de manera honesta, de manera sincera, cuáles han sido sus conocimientos durante el periodo anterior o la educación que usted haya tenido en los cursos anteriores, ¿sí? Ahora, tenemos la siguiente semana, que es la del 20 al 26 de mayo. Recordando que todas las tareas son de martes a martes, ¿sí? La semana del 20 al 26 de mayo tenemos el recurso literatura, la tarea en clase y la tarea en casa. Todas las semanas, en todas las asignaturas, ustedes van a encontrar esas actividades, el recurso, la tarea en clase y la tarea en casa. Luego que se realice esta actividad de la videoclase, nosotros vamos a subir a YouTube y ese link lo vamos a compartir y adjuntar en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar para solventar alguna duda, si de pronto ustedes quieren recordar algo de la clase para la realización de la tarea o si es que no pudieron asistir, pueden ver la videoclase y luego informarse de lo que pasó en esta sesión, ¿ya? Me disculpan que estoy un poquito agripada. Eh, bien, como les comentaba, en la semana del 20 al 26 de mayo, tenemos el recurso a la literatura, formas de expresión literaria. Voy a compartirles en este momento. Aquí tenemos, ¿no? La lectura se trata de el poema 20 de Pablo Neruda. Así se llama esta obra, ¿sí? Poema 20. Aquí nos ilustra un poco de
de versos, de estrofas, perdón, compuestas por versos de este poema, Yo no sé ¿sí? por qué. Luego de este recurso tenemos una pequeña explicación de lo que es la literatura, cuál es su origen y cuáles son las formas de expresión literaria, ¿sí? Primero nos dice que la literatura es en general una de las bellas artes que tiene por objeto expresar la belleza por medio de las palabras, ¿no? Que nos causa un deleite estético y que es una producción, puede considerarse también como una producción literaria de un país, de una región, de alguna época, de una escuela, un género o lengua, ¿sí? Ahora, la literatura tiene temas que su mensaje es universal, ¿sí? Es decir, por lo general la literatura lo que busca interpretar es la vida del hombre, no darle las soluciones a las interrogantes de la vida, porque no estamos hablando de filosofía, sino que más bien tratar de hacer los problemas o el diario vivir del ser humano de una forma poética, ¿sí? Dicho esto, toda literatura tiene dos elementos esenciales. ¿Cuáles son? El fondo y la forma. El fondo es las ideas que el autor transmite a los lectores, ¿no? Es decir, cuál es el mensaje que hay detrás, los sucesos, las pasiones, los sentimientos, todo lo que lleva adentro y lo que conlleva el mensaje. La forma, por otro lado, es el lenguaje y el estilo empleado por el autor, ¿sí? Es decir, en qué forma está escrita la obra. Puede ser en una forma narrativa, en una forma descriptiva. En la literatura está escrita como cuento, como novela, etcétera, ¿sí? Existen distintas formas de expresión literaria y tenemos dos, la prosa y el verso. La prosa es lo que vemos en este momento, un texto corrido en línea, ¿ya? Se escribe a renglón seguido, no tiene rima, no tiene ritmo, tampoco tiene una medida, es decir, monosílabos, decasílabos, endecasílabos, nada de eso existe en, eh, en la prosa, ¿no? Se puede organizar en párrafos, eso sí, las oraciones o las ideas que se interpreten en la obra literaria. Luego tenemos la otra forma de expresión literaria que es el verso. El verso, por otro lado, nos dice que es cada línea de un poema, ¿sí? ¿Cuáles son las características del verso? Los versos tienen rima, se sujetan a una medida, es decir, la medida métrica, tienen musicalidad y se puede organizar en estrofas, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de verso, donde tenemos aquí 4 versos escritos en una estrofa, o que componen una estrofa, y que tienen su musicalidad, ¿sí? Como último punto, pues tenemos un pequeño cuadro que nos refiere a las diferencias entre verso y prosa, ¿sí? Esto en cuanto al recurso cargado. Después del recurso tenemos aquí el taller evaluativo. Este taller se refiere a todo o algunas de las concepciones que están en el recurso, ¿sí? Tenemos, ¿a qué se refiere con lectura de fondo? Si nos dice que la literatura se caracteriza por el fondo nos dice que son las ideas que transmite el autor, es decir, sucesos, pasiones, sentimientos. Entonces, si yo hablo de lectura de fondo, quiere decir, ay, perdón, quiere decir que es una lectura que expresa los sentimientos del autor o es una lectura en la que yo me voy a encontrar con algo que empatizar con el autor de este texto, ¿sí? Seguido deben realizar un acróstico con la palabra literatura. La pregunta 3, contestar, ¿qué palabra no lleva tilde? Todas estas están marcadas con una tilde. ¿Cuál es la incorrecta? Mármol, atún, soda o camión. ¿Cuál no debe llevar tilde? Luego, defina qué es literatura.
Rosa, ¿tienes alguna pregunta o se te encendió el micrófono? Se me prendió listo. Ah, ya, listo. Y finalmente, ¿quién fue el autor del poema que se encuentra al inicio? Al inicio, obviamente, del recurso cargado, ¿no? Y aquí tenemos la respuesta. ¿Quién es el autor? Pablo Neruda, ¿sí? Que está aquí en la respuesta A. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en las actividades de lengua y literatura? Ujú. No, Liz, de mi parte no. Ok. Vamos ahora con lo que nos corresponde a esta semana, que es emprendimiento, ¿sí? Emprendimiento y gestión. Denme un momentito. Como les decía ayer, los recursos ya están cargados en la plataforma, ¿sí? Entonces allí van a encontrarse con este recurso que empieza con la unidad 1, que habla acerca de la planificación y control financiero del emprendimiento. Emprender es un término que se adjudica a la disciplina administrativa y que ha sido acuñado por economistas, aunque tiene un carácter bastante amplio porque va mucho más allá de la gestión que se hace para emprender un negocio, sino que más bien se centra en la construcción del conocimiento, en establecer una visión de objetivos para que yo pueda proceder a identificar qué recursos voy a necesitar para realizar tal negocio. También se utiliza la imaginación y la creatividad, ¿no? Entonces, el emprendimiento tiene una incorporación bastante grande de algunas actitudes importantes en la persona que va a ejercer esta actividad, ¿sí? El emprendimiento nos dice que es una actividad que involucra acción, ¿sí? Esa es una de las preguntas que están en la tarea, ¿sí? El emprendimiento nos dice que involucra acción. Por ello, es indispensable la ejecución de actividades prácticas y vivenciales y que de esta forma se tome en cuenta que las actividades, sea en cualquier ámbito artístico, cultural, deportivo, social, religioso, político, empresarial, se puedan fortalecer o mejorar otras que ya existen, ¿sí? A continuación tenemos una breve historia de Pronaca y cómo trascendió este emprendimiento de Pronaca y las lecciones que nos deja, ¿sí? Nos dice que Pronaca tenía una visión clara, ¿sí? Que el señor Baker hace más de 6 décadas impulsó a su hijo y a los futuros socios de Pronaca a superar grandes desafíos, porque tuvieron algunos tropiezos igual, ¿no? Como cualquier persona que se pone un negocio. Eh, ellos inicialmente, es decir, el señor Baker y su hijo constituyeron Inca, que era una incubadora nacional, en donde tecnificaron el proceso de incubación, nacieron los primeros pollitos nacionales incubados y luego se pone fin a la importación de estos, ¿no? ¿Por qué? Porque en 1976 hubo la tifoidea aviar que obligó a cerrar esta planta de incubación, ¿no? Entonces, para enfrentar esta crisis que se hizo en 1979, con ayuda de un socio llamado Pronaca, la procesadora nacional de aves. Desde entonces y con la participación de 4 fundadores más, esta empresa no dejó de crecer, ¿sí? Y se ubica entre los primeros puestos entre las más grandes del Ecuador que se dedican a esta actividad, ¿sí? Ahora, Pronaca mejora continuamente sus procesos y cuenta con sistemas de control de calidad que están enmarcados en certificaciones incluso de nivel internacional, ¿no? Ahora no solo se dedica a la incubación y comercialización de aves, sino que también exporta palmito, alcachofa hacia los mercados más exigentes del mundo y es una empresa ejemplar en América Latina.
por cualidades como el compromiso, la vocación social a favor del Ecuador, también la gente que trabaja con ellos y las comunidades que están comprometidas con este emprendimiento, ¿sí? Y dirige la Fundación San Luis, cuyos proyectos tienen como objetivo brindar una formación integral a niños, niñas y jóvenes de escasos recursos, ¿no? Entonces, también tiene esos puntos positivos, ¿no? Aparte del económico, también hace labores sociales importantes. ¿Cuáles son las lecciones que nos deja esto? Esta empresa, pues, es un claro ejemplo de perseverancia. No todo emprendedor es una persona que se centra en sus objetivos, ¿sí? Cuando alguien decide emprender, debe cultivar, ¿sí? Ciertas actitudes y cualidades, ¿sí? Entonces, la perseverancia nos dice que es muy importante, ¿no? Y también la importancia de planificar en un emprendimiento, ¿sí? Tener siempre nuestras metas claras es necesario para encontrar las rutas y soluciones que nos puedan permitir cumplir con los objetivos planteados. Me parece que tengo el internet un poco inestable porque ahorita me salió un mensaje. Espero haber podido conducir un poco esta clase de forma práctica. Ahora, tenemos a continuación el taller cargado para esta semana, donde nos dice cuáles consideras que son las características que hacen de Pronaca una empresa exitosa. Teníamos allí una característica importante que fue la perseverancia. Luego, si crearas una empresa, ¿qué metas te plantearías cumplir con ella en los primeros 5 años? ¿Sí? Si tú crearas una empresa y bueno, va con éxito, durante los primeros 5 años, ¿qué piensas hacer? ¿Cuáles son tus metas? ¿Pagar deudas? ¿Pagar el emprendimiento mismo? ¿Hacerme un capital más grande para hacer una sociedad? Diversas cosas que puedes hacer con un negocio en los primeros 5 años, ¿no? Y la pregunta número 3. Además del ejemplo que hemos visto de la Fundación San Luis en el área educativa, ¿qué otras actividades de responsabilidad social podría llevar a cabo una empresa en la comunidad aledaña a su ubicación? ¿A qué se refiere? En el recurso vimos que Pronaca dirige la Fundación San Luis, que tiene proyectos de brindar una formación integral a niños y niñas, es decir, como una escuela, ¿ya? Entonces, aparte de una escuela, es decir, el área educativa, ¿qué otras áreas podría cubrir Pronaca o qué otras áreas podría cubrir una empresa a la comunidad? ¿Será que podrá dar a su comunidad a un menor costo los alimentos? ¿O será que puede crear nuevas plazas de empleo, etcétera, ¿no? ¿A usted qué se le ocurre? ¿Qué otras actividades de responsabilidad social podría cumplir una empresa? Y bien, de esto se tratan las actividades que tenemos aquí en la plataforma. A ver, ya, aquí tenemos. En la plataforma van a ver ustedes todos estos ítems que les he mencionado a continuación. En la semana del 28 de mayo al 4 de junio, que corresponde a esta semana, en emprendimiento y gestión, el recurso que es el emprendimiento y un ejemplo de emprendimiento que es Pronaca. La tarea en clase, ¿cuánto sabes de emprendimiento? Allí hay un pequeño cuestionario que tiene 2 intentos. El intento con mayor calificación es del que cuenta para su nota. Y la tarea en casa, que es el taller de las 3 preguntas que compartí. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda en cuanto a las clases? No, ¿No hay Lisa. dudas? Listo. Necesito que enciendan por favor la cámara
para tomar la captura de asistencia. Miércoles. Bien, solo me falta Joel en cámara. A ver, tomo la captura. Quien está conectada como Ángela Solórzano, dígale al chico que está sonriendo atrás que se ponga una camisa o que salga de la cámara. Listo, tomo la captura en 3, 2, 1. Gracias. Listo, chicos. Muchas gracias por su asistencia. Ya saben, cualquier duda me pueden escribir por interno en horarios hábiles. No se olviden de eso. Siempre respondo a los mensajes y de pronto me demoro en contestar. Yo siempre les digo, bueno, ya mismito te escribo, estoy haciendo tal cosa, pero siempre respondo sus mensajes, ¿sí? Así que siéntanse libres de escribir si es que tienen alguna duda. En cuanto a las actividades de la semana pasada, todavía tienen chance de subirla. Les va a indicar allí que ya pasó el tiempo, pero sí pueden subirla todavía. Y como todavía no he tenido tiempo de calificarlas, aprovechen, si es que todavía no lo han hecho, aprovechen para hacerlas y reciban su respectiva calificación. ¿Ya? Espero que todos tengan una buena noche, que pasen muy bien. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, Liz. Buenas noches. Gracias, Lice. Buenas noches. Buenas noches.